Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras que visitan materialeducativo.org? Con el gusto de siempre los saludamos. En esta ocasión vamos a entrar a materialeducativo.org, no lo olviden, .org, para descargar los productos contestados de la segunda y tercera sesión del taller intensivo de formación continua para docentes del fin de ciclo escolar 23-24. Nos dirigimos a la parte donde se encuentran los enlaces de descarga. Como saben, siempre se los proporcionamos en dos, ¿verdad? Opción A y opción B. En este caso vamos con la opción B para que aprendan a descargarla. Y listo, se nos abre, perdón, Picload, ¿ok? Entonces vamos a descargar el archivo. Aquí en la parte de arriba dice descargar. Le damos clic y tenemos que elegir donde dice descarga directa para que se descargue y se guarde en nuestro dispositivo. Le damos clic y listo, ya lo tenemos de este lado. Abrimos el archivo y listo, ya tenemos los productos contestados de la segunda y tercera sesión. En esta segunda sesión abordaremos o profundizaremos en el conocimiento y la significación de la interculturalidad crítica como uno de los principios de la nueva escuela mexicana y como uno de los ejes articuladores de su propuesta curricular. Se nos pide, para empezar la sesión, observar la cápsula 3 y 4 del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ok? Eh, Se nos da una pequeña introducción sobre lo que vamos a trabajar, así como también las actividades de esta sesión. Primero se nos pide observar el video de Kipakla, el pasado de Ana, capítulo 8 de la segunda temporada. De este video se nos pide responder algunas preguntas. Aquí ya están, ¿ok? Simplemente es adecuarlas a sus necesidades o a su criterio de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué creen que las compañeras y los compañeros de Ana pensaban que era de otro país? ¿Consideran que los rasgos o características de Ana eran valorados o apreciados por sus compañeros? ¿A qué se debe? En su escuela se han presentado situaciones de menosprecio como burlas, apodos, exclusión hacia estudiantes, personal de la escuela o familias en razón de su género, etnia, clase social, identidad sexual, cultura, lengua o capacidades. Esa respuesta ahora sí que les es de ustedes, de su escuela, de lo que pasa en su entorno escolar. ¿Ustedes reconocen la diversidad que caracteriza a su comunidad escolar? En sus grupos y en la escuela, ¿qué características dan muestra de la diversidad de sus alumnas y alumnos y entre ustedes como colectivo docente? ¿Ok? Son preguntas que tenemos que responder en base al video que tenemos que observar. Y luego vamos a hablar sobre la interculturalidad crítica de la nueva escuela mexicana. Para seguir profundizando en los elementos que subyacen a la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana, se sugiere que integren equipos y revisen los siguientes textos, ¿ok? El primer texto que vamos a analizar es el México de la nación mestiza a la construcción de la unidad en la diferencia, de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5, de la página 36 a la 43. Tenemos que analizar esas páginas para poder realizar lo siguiente, ¿ok? Tenemos que realizar un análisis de ese texto, el cual ya se los proporcionamos aquí. Luego tenemos que observar y analizar el anexo 1, que dice la interculturalidad crítica en la formación de formadores para visibilizar las estratificaciones culturales. También ya les tenemos aquí el análisis y la reflexión. Igual del anexo 2, Marcelino, un niño venado, niño en el salón.
También ya les tenemos aquí el análisis y la reflexión. Y del anexo 3, interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización. Una introducción. Ya les tenemos el análisis y la reflexión del video. De todos esos textos y videos también tenemos que responder otras preguntas, ¿verdad? Como dice aquí, en los equipos recuperen algunas ideas centrales de los textos para posteriormente presentarlas al colectivo. Pueden considerar las siguientes preguntas a manera de ejes de análisis o bien incorporar otros. ¿Ok? Entonces tenemos que responder estas preguntas. La primera dice así. ¿En qué se distingue la interculturalidad crítica de otras perspectivas de interculturalidad? ¿Cuáles son los aspectos centrales de la interculturalidad crítica en los que se sustenta la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es el papel del diálogo en la interculturalidad crítica? ¿Por qué es necesario tomar acciones encaminadas a reconocer la diversidad de formas de vida? ¿Por qué es importante identificar las relaciones desiguales entre los grupos culturales e identidades? ¿Cómo propiciar el diálogo entre distintas culturas? Y tenemos otra actividad que dice, para concluir esta sesión, identifiquen acciones y compromisos que puedan implementar como colectivo docente para reconocer la diversidad en su escuela. Aquí ya tenemos algunas acciones. Y también qué compromisos como docentes podemos implementar en el próximo ciclo escolar, ¿verdad? Contrarrestar las simetrías existentes, acciones y compromisos. Promover un diálogo en el que todas las voces sean escuchadas para reconocerse en su diversidad y promover la convivencia respetuosa y justa. Las acciones y los compromisos. Incorporar el eje articulador interculturalidad crítica en la organización de los contenidos y el desarrollo de proyectos. Ya tenemos las acciones y los compromisos. Aquí podemos encontrar los insumos, las referencias y sería todo por la segunda sesión. En la tercera sesión es un poco más fácil, es más referente a nuestra práctica docente en sí. Se nos pide observar las cápsulas 5 y 6 del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ok? Y se nos presenta la siguiente información. En la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar se les propuso integrar información que consideren relevante para preparar el inicio del ciclo escolar 2024-2025. Entre otros aspectos, se les sugirió organizar información concerniente a los aprendizajes de los estudiantes, así como el proceso de apropiación del plan y programas de estudio. En esta tercera sesión se les sugiere recuperar la información y compartirla con sus colegas, por ejemplo, los avances del grupo, los contenidos en los que consideran necesario profundizar, las características o dinámica de trabajo del grupo, su disposición para dialogar, participar, investigar, etc. Los temas de interés para los estudiantes, los proyectos que propusieron sus estudiantes, la incorporación de los ejes articuladores en la planeación y desarrollo de los proyectos que realizaron, otro tipo de información que puedan ser importante para planear el trabajo del siguiente ciclo escolar. En sí, lo que se nos pide realizar en esta sesión y última es realizar las famosas fichas descriptivas, las cuales ya tenemos, puesto que nuestros directivos nos la piden con anticipación. Muchas veces nos la piden como un documento para obtener la carta de liberación del ciclo escolar actual. ¿Ok? Pero por si aún no se las piden, aquí se las proporcionamos. ¿Ok? Las fichas descriptivas, editables y en Word. Y prácticamente es todo. Se nos pide que nos reunamos con el maestro que va a tener nuestro próximo grupo para intercambiar nuestra experiencia y la información que tenemos de nuestro grupo actual. Nosotros les vamos a compartir a ellos toda esa información y posteriormente el maestro que tiene nuestro grupo nos la va a compartir a nosotros, ¿verdad? Al que vamos a tener en el próximo ciclo escolar. Y sería todo por esta sesión.
y por las 3 sesiones del taller intensivo de formación continua para docentes. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.